Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Estamos siempre aquí mientras Dios lo permita, acompañado por Tili de León desde Bogotá, por Ivonne Quintero desde Edmonton y por Francisco Duarte desde Miami. Mientras tanto, ellos son mi público maravilloso. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo educar la concentración, o sea, en serio, cómo aplicar el aprendizaje acelerado de tal manera de que podamos educar la concentración y el estudio serio utilizando la metodología del aprendizaje acelerado. Algunas cosas que ya les puedo regalar es que, como dice nuestro querido Stephen Covey, hay que comenzar con el fin en la mente. Uno de los 7 hábitos de las personas altamente eficaces dice comenzar con el fin en la mente. Entonces, lo primero que para poder lograr la concentración es establecer el objetivo. ¿Para qué nos vamos a concentrar? Porque si no estamos actuando de forma errada. O sea, si no tenemos un objetivo, ¿para qué vamos a estar definiendo la concentración? Y entonces, comunicar a nosotros cuáles son los resultados que queremos obtener. Y cuando estamos facilitando, comunicárselo a nuestros estudiantes. Por ejemplo, ¿qué quiero yo obtener el día de hoy? Que ustedes aprendan algunas distinciones del uso del aprendizaje acelerado para el desarrollo de la concentración. Fíjense que se los había dicho nada más iniciando la sesión. Y eso entonces quiere decir que hay una coherencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. ¿Es correcto? Entonces, por eso es que a nosotros nos interesa muchísimo el tema. Para crear un ambiente de concentración, digamos que debería haber un entorno de aprendizaje óptimo. Diseñar un ambiente propicio para que se minimicen las distracciones y se promueva la concentración. Algunas personas tienen la habilidad de abstraerse de su entorno, olvidarse de todo lo que los rodea y logran promover su concentración sin necesidad de tomar en cuenta qué está sucediendo alrededor de ellos. Por cierto, que vi una película india muy bonita, una película muy romántica de estas relacionadas con los reinos antiguos de la India, y había una princesa que estaba prendada de un mancebo. Estaban, bueno, ya habían incluso procedido a que la relación avanzara, se habían casado, pero él tenía que volver al reino para pedir permiso. O sea, se había casado, no había pedido permiso ni al papá de ella ni a los padres de él. Entonces tenían que proceder a poner la cosa en orden. Entonces él le dice, ya vengo, voy a poner las cosas en orden allá en mi reino y regresaré. Y ella estaba embelesada mirando la lontananza, pensando en su mancebo al cual amaba con locura, y de pronto no se dio cuenta que llegó una persona muy importante, una persona mágica muy importante que tenía un gran poder, y él saludó y ella no lo escuchó, la volvió a saludar y le dirigió la palabra y no lo escuchó, y ya había hecho eso 3 veces hasta que el tipo se molestó con ella y le lanzó un hechizo y le dijo que la persona que ella amaba la iba a olvidar. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Entonces, a veces no podemos concentrarnos de manera de olvidarnos de lo que está sucediendo alrededor, que fue lo que yo aprendí con esa película, porque entonces a veces por concentrarnos en lo que estamos haciendo, nos olvidamos que existe un mundo alrededor de nosotros. O sea, que debe haber vamos a decir, una mínima conexión con lo que está pasando alrededor de nosotros. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, yo tengo aquí mi silla de 8 horas, que la amo, me la amo porque tú sabes, me siento súper bien. Jamás me han oído decir que tengo dolor de espalda ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tengo una silla de 8 horas.
Y además tengo una excelente iluminación. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy iluminado por todas partes. No es solamente por la iluminación de mi brillo personal, que también lo tengo. No, no se crean que no lo tengo, también lo tengo. También lo tienen. Y también la ventilación es importante para, a veces, por ejemplo, yo después de que me hicieron el trasplante de corazón, me cambió el termostato. Y tengo algunas dificultades con mi esposa, porque mi esposa como que parece que heredó mi anterior conducta, que era que no me daba frío en ningún ambiente. Ahora a ella no le da frío y a mí sí. Pero bueno, ese es un asunto entre mi mujer y yo, del cual no vamos a hablar hoy, porque si no nos vamos a meter en un lío con mi mujer. Entonces, el crear ese ambiente, ese entorno óptimo de aprendizaje es fundamental para obtener concentración. Algunas técnicas de atención plena y relajación incluye, por ejemplo, la respiración. Lozanov, el maestro Georgi Lozanov, el creador de la sujetología y la sujetopedia, y nos ha educado en varios métodos de respiración. Y él aprendió eso de los gurúes de la India, que podían recordar unas cosas que ustedes ni se imaginan. Habían personas de estas de la India que hay personas allá en la India que leen los textos sagrados de su religión, pasan un año leyendo los textos en público y al año pueden recordar el texto que leyeron durante un año. O sea, recuerdan un año de texto. O sea, se puede imaginar qué barbaridad es esa en términos de memoria. Algunas personas desarrollan esa memoria plena precisamente porque tienen atención. Y si nosotros logramos colaborar con que nuestros estudiantes se relajen, se tranquilicen sus mentes, eso mejora su capacidad de concentración y de atención plena. La respiración profunda, la meditación y la visualización creativa son altamente beneficiosas para lograr atención plena y relajación. Esas técnicas provienen del aprendizaje acelerado y se utilizan de forma habitual cuando facilitamos con la metodología de aprendizaje acelerado. Repito, atención plena obtenida a través de la respiración profunda, la meditación y la visualización creativa. Todas tres son poderosas y la combinación es extraordinaria. Cuando estamos facilitando, hay algunas estrategias que nosotros aplicamos en el aprendizaje activo que involucra los múltiples sentidos. Como ustedes seguramente han escuchado en programas anteriores o los que han asistido a los programas anteriores, nosotros hacemos un especial énfasis en el uso de los sentidos. Y no solamente estamos hablando de los famosos SIN, sino estamos hablando de los sentidos en general, las gónadas, por ejemplo, que son una de las fuentes de sentido más vital que tiene el ser humano. Y no se nombra porque, bueno, ustedes saben, durante tantos siglos el aparato sexual fue tabú, entonces no se habla de eso. Pero nuestras gónadas son un sentido que nos permite una gran concentración, una retención mayor en la memoria. En el caso de Tilly, por ejemplo, que ella es maestra extraordinaria, ella utiliza ayudas visuales comúnmente. A veces la ayuda visual que utiliza son los cuerpos de sus socios de aprendizaje. También Dagmara lo hace. Utiliza ayudas visuales. Las ayudas visuales permiten una mayor recordación. Hay personas que tienen una inteligencia auditiva importante y recuerdan mucho de lo que escuchan. Eso es un porcentaje relativamente bajo. 30% de nuestra audiencia normalmente recuerda lo que escuchó. 40% recuerda lo que vio. Y el otro porcentaje, lo que sintió. Entonces, lo que hacemos entonces es que atendemos los tres canales, auditivo, visual y kinestésico, simultáneamente. Así atendemos a quien tiene
preferencia de comunicación auditiva, al que tiene preferencia de comunicación visual y al que tiene preferencia de comunicación kinestésica, y aquellos como algunos de los que estamos aquí, que somos raros, ¿saben? Somos raros, ¿por qué? Porque los tres no funcionan. A mí me encanta aprender escuchando, me encanta aprender viendo y me encanta aprender moviéndome. Y si puedo hacer las tres cosas a la vez, las hago perfectamente. En estos días, por cierto, Dagmara tuvo una experiencia inusitada de movimiento, que resulta que hicimos un ejercicio y el ejercicio implicaba moverse y ella cuando terminó el ejercicio dijo, no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque ella no tiene esa preferencia de movimiento mientras va aprendiendo. En cambio, Ivonne estaba gozando un imperio porque se estaba moviendo, estaba viendo y estaba escuchando a la vez. Y recordaba, y Dagmara veía a Ivonne así como gallina que mira sal, como diciendo, ¿cómo es posible que se acuerde de todo si yo no me acuerdo de nada? ¿Por qué? No, porque cada quien, como dice un amigo mío, cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas. Así que uno tiene que aprender a que cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas. Entonces, las grabaciones de audio, las ayudas visuales, las demostraciones prácticas, así como las que realiza Tilly con los juegos de roles, por ejemplo, que lo utiliza bastante, según entiendo, y otras experiencias sensoriales son fundamentales para que el aprendizaje resulte atractivo e impactante y por lo tanto tenga mayor recuerdo en la memoria. Algunas de las cosas se las he dicho, pero ahora se las voy a preguntar, porque no se crean que esto nada más se vino a que yo diera un discurso, no es así. Vamos a preguntar. A ver, Tilly, enciende ese micrófono. ¿Cómo logras tú cultivar la motivación de tus estudiantes y la curiosidad de tus estudiantes para mejorar su concentración? Tratando un tema que los impacta directamente porque es su trabajo diario. Entonces, al tener ellos el interés en el tema, es porque es el de ellos, el de su trabajo. Entonces, ellos no se pierden un minuto porque están pendientes de cómo pueden ir mejorando o aprendiendo cosas para ser mejores en su trabajo. Muchas gracias, Tilly. A ver, Dagmara, enciende ese micrófono. A ver, Dagmara, ¿cómo logras tú una estrategia que ayude a que el estudiante no se distraiga y mantenga su concentración mientras está estudiando? Pienso que son varias tácticas que utilizo, porque lo que comentó Tilly también lo realizo para siempre preguntando por sus intereses. Por ejemplo, cuando hablamos de las marcas, les pregunto, ¿cuál es tu marca favorita o qué compras más frecuente? Entonces, pienso que justo hablar de sus intereses permite que siguen enfocados en el tema porque es algo que les interesa, pero también cambiando las actividades, porque pienso que si solamente me enfoco en un tipo de actividad, entonces se pierde interés con el tiempo, o puede perderse interés con el tiempo, entonces cambiando estrategias o tácticas educativas. Así como la regla 90-28, ¿verdad? Decimos que cambiamos la estrategia cada 8 minutos. En la virtualidad cada 4. Muy bien, gracias, Dagmara. A ver, María del Carmen, tú eres la tecnológica más fuerte que tiene este grupo, así que ¿de qué manera tú logras integrar la tecnología y los recursos interactivos para alinearse con la metodología de aprendizaje acelerado y apoyar en la concentración de los estudiantes? Ok, Adrián, identificando aquellas herramientas que me puedan, o sea, que sean también, bueno, generalmente hoy las herramientas son muy amigables, ¿no? Pero a veces hay unas que hacen mucha más conexión con la audiencia. Lo he identificado también inclusive con las edades de las audiencias, porque tenemos equipos pues de diferentes edades, ¿no? O los equipos de trabajo. Entonces eso también inclusive he notado que hacen mucho más clic a unos con otros. Y otro tema es cómo poder hacer varias pausas en donde hago preguntas
relacionados a los temas que estamos tratando, pero les genera expectativa, ¿sí? Y ese hilo conductor que me permite nuevamente, si alguien está tratándose de desenfocarse, nuevamente se lo trae. Porque a veces en la virtualidad, y bueno, incluso en el tema presencial, no nos gusta quedar mal ante el público. Entonces eso también hace que mi atención o la atención de las personas esté también muy presente. Preguntas, herramientas y esa interacción que les inyectamos, pues bueno, que más viene inmediatamente. Muchas gracias, María del Carmen. Ivonne, fíjate que lo tiene fresquito porque la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con lo que viviste el viernes en el programa nuestro de facilitadores profesionales y lo volviste a vivir el lunes en el programa básico de facilitadores que tenemos los días lunes. ¿Cómo puede el uso de la narración de historias promover una concentración profunda y comprensión en los estudiantes? Excelente esas experiencias que tuvimos. Y sobre todo en mi campo, en el campo de idiomas, wow, el impacto es mejor, es mayor, ¿no? Donde comenzar con ese cuentacuentos, como lo llamaste tú, elaborar esas historias donde nuestro tono de voz como facilitadores o del quien lo esté narrando es crucial para ese sube y baja y poder lograr en ellos esa continua de que no se quieren perder, pero absolutamente nada, y estar pendientes. Entonces, él no quiere, pues no se distraen y siguen el hilo de todo lo que es la historia, el cuento. Pero en esa parte no solamente es la trama de lo que traemos en el cuento, sino también el tono de la voz de quien lo lee. Ese es Lo fundamental. lee quien lo narra, lo que a veces ni siquiera es que lo están leyendo, lo están narrando, ¿verdad? Fíjate que, por cierto, me están pidiendo que haga un programa especial para hablar sobre la narración de historias y el aprendizaje acelerado. Vamos a ver si se me ocurre hacer ese programa próximamente. A ver, Francisco, te quiero preguntar, según lo que estás sacando de conclusiones, ¿qué papel juega entonces la reflexión, la autorreflexión en mejorar la concentración y el hábito de estudio? Bueno, esa reflexión permite justamente precisar los puntos focales, prioritarios de lo que se puede estar planteando. Y también quería referirme con una estrategia que a mí me funciona muy bien a nivel de recordación y de conexiones, es utilizar la familia, los nexos, digamos, justamente de conexiones con grupos sociales específicos para poder a partir de ahí construir también elementos de recordación, ¿no? Historias familiares o historias que puedan ser utilizadas como ejemplo positivo de algo que quiero que mis socios de aprendizaje mantengan la atención, ¿no? Eso es una de las técnicas que también he visto que funciona. Y la de en algún momento cuando a nivel presencial, cuando me ha tocado facilitar o a dar clases pues, en la universidad, normalmente cuando estaban muy dispersos el socio de aprendizaje, invocaba la estrategia de numeración y eso me daba un resultado importante porque permite como que llegar al centro, ¿no? Y permite bajar el volumen de emocionalidad. Dame un ejemplo ahorita. Utiliza esa estrategia con lo que hemos hecho aquí. A ver cómo lo hace. Bueno, por ejemplo, imaginémonos que estuviésemos en una conversación. No quiero que lo imagines, quiero que lo apliques a esta experiencia que estamos viviendo. ¿Cómo sería
el proceso de reflexión basado en la metodología que acabas de mencionar. ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría? Ok, bueno, queridos socios de aprendizaje, vamos a continuación a hacer una numeración y vamos a recordar entonces en ese mismo orden lo que estuvimos trabajando de los 5 elementos fundamentales para lograr el éxito. A ver, numerémonos del 1 al 5, por favor. Se enumeran y a partir de ahí cada quien va estableciendo un elemento. Por ejemplo, a mí eso me resulta en términos de atraer la atención del estudiante. Muy bien. Me gustaría a ver si alguno entendió, porque yo no entendí. Sí, por decir, yo, o sea, ¿cómo los estoy viendo? Yo te estoy viendo. No. Ahora, aplícalo ahora con Ya, lo que estamos viviendo aquí, lo que estamos aprendiendo aquí. ya, perfecto. Entonces, tú eres el 1, yo soy 2, Ivonne es 3. Me permito numerarlos por el tema Ajá, ok, de la pantalla, ok. ¿no? Ok. Dagmara es 4, Francisco es 5 y Tilly 6. Ok. Entonces, voy a poner los temas que yo he anotado, de lo que tú has venido conversando y hemos estado tratando. Entonces, Adrián va a continuar conversando sobre el 30% de que la audiencia aprende o retiene las cosas o su atención es con lo que escucha. Yo continuaré con el 40% de lo que veo, Ivonne con el 30% de lo que se toca. Muy bien, ahora entendí. Ahora quiero que me diga Francisco si eso es lo que él estaba queriendo comunicarme. Para efectos de concentración, sí. Es la forma que yo, por ejemplo, utilizo en mis clases para, en un momento determinado de dispersión del salón, poder llevar a eso, a una mayor concentración y poder utilizar la numeración como una forma de irse ordenando en ese sentido, porque yo necesito estar atento, ¿no? Que realmente qué es lo que viene a continuación, pues, ¿no? Muy Otra bien. forma Ahora te pido que me digas sí. cuál fue la pregunta que tú escuchaste que yo te realicé. Creo que la pregunta que hiciste fue justamente qué estrategia se pudiera utilizar para efectos de poder lograr una mayor concentración, ¿no? A ver, Ivonne, ¿cuál fue la pregunta que tú escuchaste? Creo que era esa también, ¿no? Voy a repetir la Dagmara. pregunta. Reflexión. Yo entendí que era respecto a la reflexión. Así es. Cierto, ¿Qué papel cierto. juega la La autorreflexión para autorreflexión. mejorar la concentración? Por eso estoy confundido, porque tú Tienes razón. estás dándome una estrategia. Tú estás dando una estrategia para lograr la concentración de los estudiantes. Ahora, también ahora que María del Carmen lo está diciendo, puede ser que me permita esa estrategia de lograr la concentración, lograr la autorreflexión, porque para poder sacar de la numeración esos temas, tengo que reflexionar qué fue lo que se habló. Si no estoy hablando por encima de la tapa de la barriga, como diría un viejo de allá de mi pueblo. Muy bien, muchas gracias. La forma de facilitar esto, respondiendo con mayor precisión a esa pregunta tuya, es eso que llamamos metacognición, es justamente para mí el poder tener la capacidad de reflexionar sobre lo que justamente el aprendizaje que acaba de suceder. Ahora lo entendí. Muy bien. Que bueno, no me queda la menor duda que lo ibas a entender, Adrián. Bueno, me alegro de eso, porque a veces no necesariamente porque una persona lo entienda significa que todos lo entienden. Entonces yo que soy lento, a veces me cuesta entender. Tengo que procesar para poder entender. Claro, no, pero para eso estamos acá justamente para poder acompasar los distintos ritmos de aprendizaje. Muy bien. Ahora quiero que me den otras maneras prácticas de lograr autorreflexión. A ver, ¿qué manera han utilizado? Adelante, Dagmara. A mí me gusta y espero que a mis alumnos también les ha gustado organizar sesiones de
revisión después de cada bloque. Entonces, no al final del semestre, pero después de cada bloque que hemos visto del material. Y reflexionar cuando tenemos elementos que hemos visto en este bloque, buscar las relaciones entre estos elementos. Entonces les pregunto, como si vimos marca, si vimos identidad de la marca, ¿cómo se relacionan estos dos elementos? Entonces les pido a través de las preguntas, ¿cuál es el vínculo entre los elementos que se abordaron durante el bloque? Excelente, gracias también, gracias por ese aporte. Me gustaría entonces traer el tema del manejo del tiempo. Una de las cosas que ocurre que a nosotros nos hace perder la concentración es que no le colocamos un tiempo finito al tema que estamos estudiando. Al no marcar de forma efectiva el tiempo que vamos a utilizar, entonces ese tiempo de estudio profundo, que no puede ser eterno, porque incluso la vida que se lleva hoy en día es muy complicada como para tener una vida de estudio eterno. Entonces, algunos de ustedes saben porque tienen muchas actividades. Ahorita hablaba Ivonne de que venía de unas actividades domésticas y antes de eso de otras actividades relacionadas con su formación como facilitadora y antes de eso con su actividad docente como docente de idiomas. Entonces, para dedicar el espacio para concentrarse en un tema, tiene que decir, este es el horario. Esta mañana hablábamos con Iliana en el programa de Francisco, en la entrevista con Iliana, y ella decía que había que decidir un horario para escribir. Fue interesantísimo eso, Tiene que decir, voy a escribir los días tal, de tal hora a tal hora, y comprometerse a que ese horario se va a respetar. También el horario de estudio hay que respetarlo. Y desarrollar entonces habilidades efectivas de manejo de tiempo. Mira, voy a aprovechar porque tengo aquí a dos de mis dolores de cabeza permanentes, que son Francisco e Ivonne, que son mi pesadilla porque ellos se les olvida que tienen una asignación para un tiempo determinado y entonces ellos vienen y cabarroterán y la partida es buena y ellos van cabalgando y ellos se les olvida que la asignación tiene un tiempo finito. Entonces yo estoy desesperado aquí en mi silla que me da un ataque porque ellos no terminan. De hecho, en estos días me pasó con Ivonne. Ivonne le doy, tenía 5 minutos y cuando terminó fotografié el cronómetro y se lo envié para que se diera cuenta. Había duplicado el tiempo que le había asignado. Ella me dice, no puede ser, o sea, me dice, no puede ser, no se dio cuenta que había pasado el doble del tiempo. Entonces, el manejo efectivo del tiempo te permite a ti asignar los tiempos de estudio de manera eficiente y mantener la concentración. Esto es una de las estrategias fundamentales que el aprendizaje acelerado nos contribuye a que desarrollemos la concentración. Fíjense, habló Francisco muy bien acerca del concepto de metacognición y es que no puede haber concentración si no hay conciencia. Por cierto que él tiene en sus 3 cualidades del líder todoterreno, tiene la autoconciencia. Entonces yo, bueno, me metí con la autoconciencia y le he estado persiguiendo la autoconciencia por todos lados. Entonces, el estudiante autoconsciente desarrolla por sí mismo la concentración porque se regula su concentración. Entonces sabe entonces que hay momentos en los cuales, mira, yo por ejemplo que soy bastante inquieto, por decirlo de alguna manera, y que me gusta hacer mucho uso del humor,
sé que hay momentos en los cuales tengo que detenerme y no hacer nada que no sea lo que estoy haciendo. Porque si yo empiezo a, como decimos nosotros en Venezuela, a echar broma, entonces ni me concentro yo, ni dejo concentrar a nadie. Entonces, eso es importante, que tú logres la relación entre el concepto de metacognición, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, porque entonces así el estudiante empieza a regular su concentración para que ocurra la metacognición. Si no hay metacognición, no hay aprendizaje. Eso es un hecho. Si no hay metacognición, no hay aprendizaje, porque entonces lo que puede ocurrir es un cambio momentáneo de la conducta, y un cambio momentáneo de la conducta no es aprendizaje. El aprendizaje es cuando la conducta cambia de una forma, digamos, relativamente permanente. Hasta que venga una información superior, vamos a decir así, hasta mejor opinión, hasta que superemos ese aprendizaje, sea superado por un aprendizaje mejor, un aprendizaje más avanzado. Entonces, una de las, no creo que voy a descubrir el agua tibia diciéndoles que la actividad física es parte de la concentración. No solamente me refiero a hacer ejercicio de forma habitual, me refiero a que haya actividad física en la actividad de aprendizaje y que haya mayor movimiento en la sala de aprendizaje. Y además que haya pausas para descansar, o sea, las famosas pausas activas. Aquellos que me conocen saben que yo tengo un relojito y muchas veces estamos en la sesión, yo desaparezco de la pantalla y ¿dónde está Adrián? Adrián está en el baño. Adrián no le pide permiso a la audiencia para ir al baño. Adrián va para el baño y ya. Va para el baño, hace lo que tiene que hacer. Y por cierto, tengo la jarra de agua en el camino para tomar agua cuando regrese. Entonces me tomo 2 jarras de agua de esas grandes todos los días, y los famosos 2 litros, me los tomo perfectamente bien porque me los tomo normalmente cuando regreso del baño. O sea, voy al baño porque tengo un relojito que me marca, ya tengo un relojito aquí metido que tengo que ir al baño cada hora y media. Y luego, al regresar, tomando agua. Esas pausas de movimiento ayudan a una mayor concentración. El cerebro se seca. El cerebro es el poseedor de la mayor cantidad de agua del cuerpo. Consume grandes cantidades de agua. Por lo tanto, es importante ingerir agua simple, al clima, no agua fría, agua al clima. Grandes cantidades mientras estás estudiando para que el cerebro se hidrate. Entonces, fíjense el daño que le ha causado el sistema educativo a los estudiantes, en donde los estudiantes no pueden tomar agua cuando están en clase. Imagínate eso. Tienen que pedir permiso para salir de clase para tomar agua o para ir al baño. ¿Cuál es la preocupación de los docentes? Que el estudiante se jubile, como dicen en Argentina, que se haga la rata. Como es que le dicen allá en Colombia, que es muy simpático, Tili, como es el vocablo que dicen cuando la gente se huye de la clase, se sale escondido de la clase. No sé. Ya se te olvidó. En Argentina se dice hacerse la rata. ¿Cómo se dice en Ecuador? A ver, se dice se hace la pava. La pava, imagínate. Hacerse la pava en Venezuela es hacerse la bonita. Fashion, la fashion. ¿Cómo le dicen en México? Dagmara, ¿sabe o no? No tiene idea. Los muchachos, ¿por qué se huyen de la clase? Porque están hartos de los docentes, por eso es que se van. Si no pasa como Ivonne contaba, que la gente no quería despegarse. Mira, el lunes, no me deje mentir, Dagmara y Ivonne, que el lunes estaba yo contando los cuentos y además hice una trampa porque era un cuento que no finalizaba, era un cuento que decía primer fin.
O sea, la gente sabía que el cuento continuaba y entonces estaban pendientes. Y le digo, ¿quieren la segunda parte? ¿Y quieren la tercera? No se despegaban porque estaban emocionados con el cuento. Cada parte del cuento tenía su propia vida. Entonces, no se querían despegar. Es muy interesante eso. Entonces, es muy importante esto de la actividad física y de las pausas activas para mayor concentración. Fíjense, algunas estrategias adicionales que quiero mencionar respecto a la concentración. O sea, ¿cómo se come un elefante? A ver, díganlo rápido, porque ustedes saben todos cómo se come un elefante. A pedacitos. A pedacitos. Entonces, igual son las sesiones de estudio. Hay que dividir las sesiones de estudio. Yeah. Animar entonces a nuestros estudiantes y animarnos nosotros mismos para que las sesiones de estudio sean manejables. Ustedes seguramente, la mayoría de los que están aquí están muy dotados de información sobre educación, conocen las técnicas Pomodoro. Y la técnica Pomodoro dice que se sugiere estudiar en lapsos de 25 minutos y tomar pequeños descansos. A mí me ha funcionado hacerlo de esa manera. Eso ayuda a mantener la concentración y evita el agotamiento. A veces, por ejemplo, hay libros que yo adoro, como por ejemplo, seguramente me han oído hablar de mi libro preferido, La Docta Ignorancia, que es un libro extraordinario, un libro de reciente edición de 1498, del cardenal Nicolás de Cusa. Y bueno, tengo ejemplares regados en la casa y además tengo ejemplares en casas de mis hijos. No vaya a ser que se me pierda el ejemplar mío aquí, porque es un libro difícil de conseguir, aunque ahora ya se consigue la versión en PDF en internet, la Docta Ignorancia. Pero claro, es un libro que a mí me pasa. Agarro la primera página y ahí me quedo estudiando y reflexionando. ¿Por qué? Porque es profundo, porque es atractivo, porque es delicioso. Cada párrafo es poderosísimo. Entonces, lo que hago es, un momentico, me detengo a los 25 minutos, hago una pausa activa, ese descanso después me permita que no esté agotado y puedo mantener la concentración leyendo el mismo tema sin que me canse. Entonces, yo les recomiendo eso, dividir las sesiones de estudio en porciones manejables. Cada quien tiene su estilo. Yo recomiendo la técnica Pomodoro, funciona. Hay algunas otras técnicas de estudio que son efectivas. Por ejemplo, la lectura activa. A Dagmara no le gustó demasiado porque el movimiento físico no le convino, pero tiene que reconocer que la mayoría de los que estaban ahí estaban muy, muy activos y que recordaron el cuento de forma impresionante precisamente porque hice la lectura activa. En el caso de Dagmara, por ejemplo, ella toma apuntes y sus apuntes parecen libros. Yo me acuerdo que me envió una tesis que estaba por presentar. Dios mío, esa muchacha había escrito bastante. Es muy importante eso, la toma de apuntes. Por ejemplo, Ivonne usa los mapas mentales, también Francisco. Creo que Tilly a veces los usa, otras veces no. Pero Tilly, por ejemplo, presencia las actividades del día lunes de Luis de la Torre con Maggie, que hace unos mapas, ella hace lo que se llaman los Map Quest, y es increíble los mapas como permiten recordar toda la sesión en una sola vista. Dime, María del Carmen. Adrián, ¿qué es esa lectura que indicas? Es la lectura activa. No sé qué es. O sea, Ajá. yo asumo que leo algo. Ivonne te la va a describir. Ivonne te la va a describir. A ver, Ivonne, cuéntale cómo es la lectura activa. Bueno, la lectura activa es lo que hizo, por ejemplo, Adrián. Él empieza con su lectura del cuento
y la anima muchísimo porque además de que él hace su buen tono de voz, sube y baja, nos dice, a medida de que yo voy leyendo, ustedes van a ir a través de movimientos corporales mostrando lo que estamos entendiendo. Entonces, él está leyendo y por supuesto mirándonos y nosotros, y él salió un rayo, no sé qué cosa, y nosotros hacemos, oh, y se asombró la, y vamos, tú sabes, ¿no? Con gestos, todo lo que él va diciendo lo vamos siguiendo con nuestros gestos. Y es verdad lo que él dice. Al final, él nos dice, bueno, ¿qué pasó en tal parte? Y díganme esto, y lo sabemos, pues. Memorizamos mejor. Ujú. Muchas gracias. Esa es una forma de lectura activa que permite entonces que no solamente por movimientos, a veces yo vengo y en el momento lanzo una pregunta de lo que estoy leyendo y entonces pasó tal cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces la gente viene y responde y va interactuando con quien está leyendo para mostrar que está consciente de lo que está leyendo. Una cosa que es importante es eso, la actividad que implica estrategias que haga que el lector, digamos que está haciendo la lectura, la audiencia muestre que está comprendiendo mientras entra el proceso de análisis y el proceso de retención. Ahora, la lectura activa también ocurre de forma personal. Si tú, por ejemplo, estoy seguro que eso lo hacen algunos de ustedes, que es subrayar o resaltar. Yo, por ejemplo, no subrayo y no resalto los libros, pero sí tengo las herramientas en la virtualidad para subrayar y resaltar. Porque a mí no me gusta rayar los libros porque entonces cuando los vuelvo a leer vuelvo a enfocarme en la misma manera como leí antes. Entonces no lo subrayo en los libros a menos que tenga una copia para trabajar. Otra, por ejemplo, es que voy leyendo y voy tomando notas. Estoy seguro que esto lo hacen todos ustedes. Y estoy seguro que en el caso de Francisco, cuando estudió en la universidad, hacía eso de forma habitual. También Dagmara debe tener un método propio, porque seguramente es un método raro polaco, de eso que ella aplica. Entonces, por ejemplo, yo me voy haciendo preguntas. Ahora incluso estoy escribiendo los artículos y los artículos los hago con preguntas al inicio, preguntas al final. O sea, las preguntas al inicio son introductorias, las preguntas al final son de comprensión lectora. Y bueno, la verdad es que la gente le gusta, a mucha gente le gusta que el artículo tenga esa característica, porque entonces cuando vas a leer el artículo, te hace unas preguntas que el artículo te responde. Pero después te hace, o sea, te la responde el artículo, pero tú te respondes primero la pregunta. Cuando te hacen una pregunta, la tendencia mental es a responderla en tu mente. Entonces, cuando vas a leer, puedes sacar varias conclusiones. O sea, lo que yo contesté está equivocado. Lo que yo contesté coincide con el autor. Lo que yo contesté, la verdad que ahora quedé más perdido que el hijo de Limber, entonces sigo investigando. La pregunta es una maravilla. Y después, cuando termina la lectura de lo que estás leyendo, las preguntas de comprensión lectora. Una de las cosas que ocurre con nuestro sistema educativo es que la comprensión lectora es mínima. ¿Por qué? Porque a los estudiantes no se les requiere comprensión lectora. A los estudiantes se les pide, vayan y lean la Odisea. Pero nadie comprueba que ellos comprendieron. Entonces, la gente no comprende las metáforas que están metidas dentro de los libros que leen. Lo que es el contenido, lo que es el núcleo de lo que está leyendo. Eso es importantísimo. Entonces, las preguntas acerca del contenido y hacer
lo que hizo ahorita, creo que María del Carmen, que dijo conectar un conocimiento, no fue Dagmara, un conocimiento previo con el otro, un conocimiento previo con el otro. Entonces ahora yo estoy haciendo eso, pero estoy haciendo eso con las materias, o sea, lo que estudié de matemática, cómo se vincula con la literatura, lo que estudié de la sociología, cómo se vincula de la historia, o sea, voy haciendo conexiones entre interdisciplinar, y eso también funciona de maravilla para comprender mucho mejor los textos que voy leyendo. Otra cosa que es importante es realizar resúmenes y sintetizar ideas. A veces hace falta reflexionar sobre lo que está ocurriendo para poder hacer un resumen. Cuando te dicen, por ejemplo, y uno de los problemas del chat GPT, que me parece que es peligroso en ese sentido, es que le dicen a la gente que haga un resumen de un libro y van al chat GPT y le dicen, dame un resumen del libro este. Entonces ni leen el libro ni leen el resumen, sino que entregan el resumen sin haberlo leído. Y eso es una desgracia para el lector. Y otra cosa es empezar a entender el significado de las palabras. Déjenme contarles esta historia. Ayer tuve una cita médica y cuando estábamos hablando con 4 médicos de diferentes especialidades, yo utilicé una palabra en inglés y ellos dijeron, ¿what? ¿Qué está diciendo? Le repetí la palabra, se la deletreé. Y todos dijeron, no conocemos esa palabra. Y yo dije, papá, gracias por haberme educado en inglés de Inglaterra. Entonces, es una palabra que no se utiliza habitualmente en los Estados Unidos. Ahí había un hindú, habían 3 personas de aquí de los Estados Unidos, de diferentes lados, no conocían la palabra. Entonces, Iris quedó muy, o sea, lo que pasa es que dice Iris, lo que pasa es que él habla un inglés distinto, le dijo así, lo que pasa es que él habla un inglés distinto, y me pareció súper gracioso. ¿Por qué? Porque yo todos los días me meto en mi cuenta de Twitter y me llega la palabra del día en inglés. Entonces yo estreno palabras todos los días. Y también me llega al Twitter de español de la Real Academia Española. Entonces yo todos los días veo la palabra del día en español, la palabra del día en inglés. Y es interesantísimo porque a veces yo mismo, mira, yo estaba confundido. Yo pensaba que se decía así, no se dice así, se dice asado. Porque las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Entonces hay palabras que tú no usas habitualmente y las empiezas a escuchar y escuchar mal dichas y no te corrige nadie. Entonces tú vienes y la dices mal. Y de pronto vas al diccionario y dices, eso no se dice así. Eso es importante. La conexión entre el conocimiento y la reflexión respecto a la palabra. Mi profesor Mauro Rodríguez Estrada, una maravilla de personaje, extraordinario hombre que me dejó impactado el resto de la vida. Él hablaba arameo antiguo, hablaba hebreo antiguo, griego antiguo, latín antiguo, y después hablaba las versiones modernas de todos los idiomas que acabo de decir, excepto el arameo, que no tiene versión moderna. Y además de eso hablaba español, inglés, francés, portugués, alemán, no sé cuánto. Entonces, él decía que el que entiende bien las palabras entiende bien las cosas. Y tiene 2 libros que son una Biblia para mí. El griego en el español y el latín en el español. Los tengo aquí atesorados. Mauro Rodríguez Estrada, el griego en el español y el latín en el español. Y él decía que una persona que maneja las 5.000 raíces etimológicas de las palabras, maneja un vocabulario activo de por lo menos 5 veces más, por solo conocer las raíces. Entonces empezaba, arque, autarquía, anarquía, democracia. Empezaba y agarraba
arc y el arque, y decía, todas las palabras que tienen que ver con arc o con arque tienen que ver con poder. Claro, entonces tú empiezas a ver todas las palabras que provienen del latín o del griego y te das cuenta de sus raíces etimológicas y te das cuenta que tienen raíces etimológicas que se repiten en todos los idiomas romances. Y las raíces que vienen de los sajones se repiten en los idiomas que están influidos por los sajones, porque los sajones se metieron en todos lados. Entonces, eso es importante, reflexionar sobre el significado y las implicaciones de los textos que leemos, más allá de la simpleza de estar leyendo, leer no solamente entre líneas, sino entre letras. Entonces la lectura activa, por cierto, va a tener que hacer un programa sobre lectura activa gracias a la niña María del Carmen que metió la cuchareta. Otra herramienta para la concentración es la retroalimentación. La retroalimentación. Cuando tú le ofreces a los estudiantes retroalimentación y le muestras su progreso, su desempeño, por eso yo insisto tanto en los eventos de formación de facilitadores, que los estudiantes reciban retroalimentación, porque la retroalimentación le permite a las personas construir acerca de las áreas que deben mejorar, comprendiendo que se mejora todo lo que se repite, bien hecho, y también se mejora lo que se corrige. Entonces eso los motiva a mantener la concentración y desarrollar hábitos de estudio serios. Cuando alguien viene y hace una presentación, como por ejemplo la que ha hecho Dagmara, que todo el mundo quedan con los ojos blancos y sin vista, porque ella hace unas presentaciones espectaculares. Por cierto, ya me prometió que viene una nueva para el lunes. Entonces, cuando ella hace una presentación, ella le dedica, ahorita acaba de llegar el feedback que me acaba de hacer a un artículo de mi blog. Esa retroalimentación que ella me otorga me permite a mí saber si ella leyó el artículo. Francisco acaba de hacer un comentario a una publicación que yo hice esta semana en LinkedIn y en Facebook acerca del trabajo cooperativo. Y le dije, si no hubiera sido por un error en el texto, hubiera dicho que la contestación la había hecho ChatGPT. ¿Por qué? Porque la contestación estaba realmente, o sea, él mostró que había leído el artículo hasta el punto de que escribió la retroalimentación, pero escribió la palabra heterogeneidad, que es muy común que la escribamos con una transliteración, y la escribió con una transliteración. ChatGPT no hubiera hecho una transliteración. Entonces le dije, oye, menos mal que cometiste el error. Por cierto, que yo corregí el error, por si acaso se lo vas a buscar en el texto que te envié, porque el texto te lo envié ya corregido. Entonces leo la corrección y le digo, si no hubiera sido por eso, hubiera pensado que la contestación la había hecho ChatGPT, porque fue una cosa así, tú sabes, que agarró el artículo y me dio un feedback completo acerca de la lectura. ¿Y qué me demostraba eso? Que había leído el artículo con concentración y con disciplina. Eso es lo que estoy refiriendo respecto a la proporcionar retroalimentación regularmente. ¿Les gustó la idea? ¿Les gustó la estrategia? ¿Sienten que puede mejorar la concentración? Dime, María del Carmen. Pues sí, en este momento traigo a mi mente lo siguiente. Entonces, cada momento que obviamente también leemos, por decir en LinkedIn, cuando uno interactúa, ese momento de la lectura y la concentración, pues también me va a generar aquel comentario o aquella, no sé, que estamos esperando inclusive de interactuar con ese público que hay también a través de esa red, ¿no? Y creo que es lo que también queremos conseguir con nuestras publicaciones, no solamente el me gusta, sino que es más allá de eso, ¿no? Entonces, la conexión que me hace en este momento de lo que tú acabas de decir, para mí es muy valiosa.
la lectura, hago la precisión en LinkedIn, para mí es muy importante. Y porque voy a dar o voy a comentar algo sobre algo que atendí y entendí de ese momento de mi lectura. Le pones lo que tú entendiste, lo que tú leíste, lo que tú opinas. Eso es lo valioso para el que escribió la publicación. Y fíjate qué interesante, no solamente para él, sino para otros, porque al leer tu comentario, a lo mejor se motivan a leerlo de nuevo con una visión diferente. Es impresionante eso. Por ejemplo, me encanta lo que hizo Instagram, porque Instagram quitó los likes. Tú no sabes los likes. Entonces, ¿qué pasa? Para saber si alguien está leyendo lo que tú estás publicando. Y fíjate, yo en Instagram hago todo lo que dicen que no se debe hacer para obtener seguidores. A mí no me interesa tener seguidores, a mí me interesa tener una tribu de lectores, de gente que realmente le interese lo que yo estoy publicando por su acervo. Eso es lo importante para fomentar la autorreflexión, para fomentar el aprendizaje. Entonces, por parte mía, yo lo que creo es que hay que fomentar la participación, a lograr las experiencias multisensoriales, hacer que la gente empiece a ajustarse a la personalización del propio aprendizaje, que puede evaluar su progreso, y en el caso de los docentes, el progreso de sus estudiantes, para que puedan ajustar sus métodos, como dice Dagmara, variarlos de forma habitual para lograr atender todos los estilos de aprendizaje, todas las preferencias, para maximizar entonces la concentración y los resultados que estamos obteniendo. Y fíjense, esta comunidad que nosotros hemos constituido aquí, ustedes dirán, pero Adrián, ¿cómo es posible que Adrián dedique tanto tiempo a preparar un programa de Learning Talk para que vengamos 6 personas, 7 personas? A mí no me interesa. No me importa. A mí me interesa que haya una comunidad de aprendizaje. Ayer tuvimos la reunión de nuestro grupo de estudio de aprendizaje acelerado. ¿Qué me dijo Ivonne cuando terminó? Estoy impresionada de lo que hemos aprendido. Dijiste cosas en esta conversación que no habías dicho nunca respecto a temas que hemos revisado antes, como es el tema de las sugestiones. Esa comunidad de aprendizaje te crea un ambiente donde los estudiantes se sienten cómodos y se les alienta a concentrarse y a estudiar seriamente el tema. Y entonces se promueve la colaboración, nos apoyamos entre todos, nos respetamos las ideas y progresamos todos. De eso se trata la concentración. Preguntas finales. Bienvenida a sus preguntas. Yo más que una pregunta me llevo justamente, y es más, allí en LinkedIn voy a escribir algo de que efectivamente si estamos poniendo atención a lo que publicamos, porque finalmente es tiempo en cada una de las áreas de donde nos movemos, ¿no? O sea, para mí sí le invierto tiempo, cariño, de lo que yo estoy compartiendo, ¿no? Entonces, y que tener esa retroalimentación o esos comentarios, o sea, para todos, yo creo que aporta mucho. Yo realmente eso es lo que me llevo y voy a hacer un material justamente de esto que tú has dicho hoy día, lo voy a desarrollar de tal forma que produzca o comparta valor. This is a reminder. Alexa, stop. My medications. Alexa, stop. Fíjense, le voy a decir a Francisco en esta sesión, estoy seguro que le va a gustar. Fíjate. Cuando él realiza su entrevista de los miércoles,
de Proactívate, cada sesión es tan auténtica, tan apasionada, que a mí me impresiona. Ahí he tenido personas que han dado contribuciones enormes. Lo aprovechan quienes asisten, quienes se conectan por las redes o quienes ven el programa en diferido. Si yo fuera Francisco y los miembros del equipo de Proactívate, de cada sesión sacara al menos un artículo revelando el aprendizaje que se obtiene en esa sesión, porque las contribuciones son enormes. De hecho, existe una herramienta tecnológica que permite transcribir la entrevista de lo que se obtiene de YouTube. O sea, transcribe la entrevista de YouTube. O sea que el trabajo está prácticamente listo en segundos para hacer ese pase de YouTube a la transcripción. Y de ahí pueden salir uno o varios artículos. Pero lo interesante es que la autenticidad y la pasión que ocurre en el programa, eso es inimitable. Ahí no vale ChatGPT. Ahí no vale inteligencia artificial. Lo que vale es la autenticidad de Francisco y de sus invitados. Y eso impulsa a la concentración y al estudio serio de los temas. El papel de la motivación intrínseca en relación con la concentración es fundamental. Por eso le doy las gracias a quienes se conectaron en esta sesión y los invito a venir la semana que viene por más. Espero que así sea, que se conecten a mi canal, que se suscriban si aún no lo han hecho y que recomienden el canal para que otras personas saquen provecho. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Gracias.